Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Entre Poesías y Poetas en la Radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es viernes de promoción de lectura gracias a nuestros amigos de la librería El Lector y también de la biblioteca de Boquete. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial y estamos hablando de la voz de Radio Chiriquí 103.3, mi compañera de controles, Verónica Sánchez. Verónica, bienvenida a este lado de la mesa. Sí, muy buenos días, Yo Priscila. sé que esta es tu casa, pero bienvenida a esta parte de acá. Y es un poco extraño, quizás Bienvenido. estoy bastante acostumbrada a esa zona de por allá, de los controles y demás, pero creo que es una de las pocas veces que me he sentado de este lado y justamente para hablar de uno de, considero, mis libros favoritos y creo que debería ser como un libro universal, que todo el mundo debería leerlo para comprender un poco mejor cómo es que funciona la política internacional y de una u otra manera vamos a encontrar que los diferentes líderes se sienten identificados justamente con este libro que tiene pocas páginas, pero es prácticamente una Biblia para todos los líderes mundiales. Bueno, vamos a mostrarlo por acá, pero yo quiero poner en contexto aquí a la audiencia. Nosotros todos los viernes, o casi todos los viernes, hacemos este tema de promoción de lectura, donde viene un lector que no tiene que ser especialista, simplemente alguien que le guste leer y nos comenta un libro. Y bueno, Verónica siempre participa y todo lo demás. Y un día yo estaba aquí haciendo el programa y yo veo a Verónica con su libro y el montón de cositas, de stickers, y yo la veía como tan concentrada. Y yo no me podía concentrar haciendo el programa viendo qué era lo que estaba haciendo Verónica. Me llamaba la atención porque esta portada llama mucho la atención. Sí, es una portada de poder. Brillante, o sea, está muy bonita, está capa dura. Y yo... Verónica, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, lo que pasa es que estoy leyendo este libro, y empezó a hablarme del libro y de la manera como lo subraya y qué significa cada papelito y cada cosa. Y miren las notas de ella, yo creo que se ve ahí. Sí. Y yo, wow, y me entusiasmé. Y quiero que sepa, Verónica, que no te había contado que yo, gracias a nuestros amigos de Lector, fui a comprar un libro que me encanta mucho, que se llama Hábitos Atómicos. Yo lo había escuchado en audiolibro, pero yo digo, no, yo lo tengo que tener físico. Y me compré el montón de papelitos igual que tú y empecé a hacer también esa dinámica, ok, este papelito, y tengo una libreta aparte para entonces apuntar, así como si fuera una tarea de la escuela, ¿no? Exactamente. De hecho, este libro, al final, dicen que los libros no se deben rayar, pero a mí me gusta citar cuando ocurren eventos canónicos, como le dicen en redes sociales, porque nos remontan al pasado y nos hacen reflexionar con citas que encontramos en cualquier libro que sea de su total interés, apuntes que se reflejan en ese momento y tal persona dijo en tal libro y esto es lo que puedes hacer para mediar la situación. Entonces, aquí al final se puede ver que tengo justamente las páginas que he resaltado por acá, que lo van a ver los amigos de YouTube, todos los números, todas las citas que tomé y también muy importante cuando uno lee, por supuesto también encuentra palabras que son interesantes y estas fueron las palabras que yo encontré. Así que es un libro que atesoro mucho, no se deben rayar, pero dada la ocasión, por supuesto que se tenía que hacer para resaltar partes súper importantes de este libro que tiene, vamos a ver, 156 páginas. Se lee fácil, Sí. ¿no? Aunque tú sabes que hay gente, o sea, cada maestrito con su librito. Nuestro amigo Iván Mastino, que también compartimos mucho de lectura, él dice que sí, que raye sus libros, que eso es suyo, o sea, que Sí. el libro es muy personal. Sí. No, quizás, yo no sé si fue en tu caso, pero en mi caso, cuando estaba pequeña en la escuela, los libros los tenía que cuidar porque después los tenía que usar mi hermana. Yo no sé si eso se da todavía o si ya los libros... Pero entonces ese chip de que cuida el libro, de que no lo rayes, de que no lo... O sea, yo también lo tenía muy presente hasta que Iván me liberó de eso y ya yo también puedo rayar mis libros. Así que como a usted le parezca mejor, lo importante es que empiece con el hábito de la lectura. Vamos a recordar los teléfonos, Verónica. Por cierto, antes de arrancar con el programa en sí, este libro justamente lo encontré en la librería de nuestro patrocinador El Lector, por si alguien de repente está interesado. En la librería El Lector lo encontré justamente ahí con esta tapadura, como indica Priscila, con bordes en dorado, el león clásico y bueno, esta que es en azul, aunque también hay morado.
pero ahí, ya saben, lo pueden encontrar y nuestros números de teléfono 775-0440. También se pueden comunicar al WhatsApp, ya en un momento me hago por esa zona para que ustedes se puedan comunicar al 6563-1437. Reiteramos los números 775-0440 o 6563-1437. Bueno, ustedes ya lo saben, para que al final del programa vamos a sortear un certificado de regalo gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, ubicada en Federal Mall, y también en Paso Canoas hay un espacio también para los libros. Y también en Panamá, por cierto. Bueno, definitivamente. Fuera de Chiriquí hay varias sucursales, creo que tienen como 5. Sí. Pero aquí en nuestro entorno, entonces en el Federal Mall y en Paso Canoas. Y también la biblioteca de Boquete tiene más de 30.000 libros, de 30.000 ejemplares para su consulta. Así que también pues ese agradecimiento a nuestros amigos de la biblioteca de Boquete. Entonces vamos a empezar a ver. Me voy a desplazar hacia esa zona porque tiene que estar en control. A la voz, esa voz que ustedes escuchan todas las mañanas de prácticamente que de 9 a 4:30, ¿no? Exactamente. De la tarde aquí en Radio Chiriquí 103.3, que yo me imagino que hay mucha gente pensando, pero bueno, ¿quién es la que está detrás de esa voz? Aquí está la voz. Y te cuento que eres la primera persona que me trae tanto tiempo para esta zona, porque regularmente era como saluda Verónica y directo para allá. Soy como un poco tímida con el tema de las cámaras, me gusta más estar así detrás de tras bastidores y todo lo demás, pero te agradezco mucho sacarme de mi zona de confort. Sí, porque lo hace súper bien encima, o sea, ella es muy versátil. Yo siempre escucho pues cuando salgo que Don Lucho también te da mucha participación en el programa, es experta también en deportes, gracias a pues esa participación que le da Don Lucho, pero sí, pues siempre pues desde su entorno, desde su esquina, así que esta es la voz. Y hoy vamos a estar conversando entonces de podemos decir que es un clásico, ¿no? El Príncipe. Yo también le comentaba a Verónica, ¿se llama El Príncipe de Maquiavelo o es El Príncipe escrito por Maquiavelo? Es correcto, ¿no? Correcto. El libro se llama El Príncipe y está a cargo, o escrito, en este caso, por Nicolás Machiavelli. Si gustas, hablamos de quién es Nicolás Machiavelli para que pongamos en contexto a todas las personas que nos están escuchando. Nicolás Maquiavelo, también comúnmente conocido, nació en el año 1469 y falleció pues en el año 1527. Fue un político, diplomático, filósofo y escritor florentino. Trabajó como funcionario en la República de Florencia, donde desempeñó cargos diplomáticos y misiones en cortes europeas, incluyendo Francia y el Vaticano. Sus conocimientos provienen de participación directa en negociaciones políticas y militares. Además, estudió a líderes de su época, que más adelante, pues, por supuesto, vamos a mencionar. Además, estudió la historia clásica y analizó un poco la obra de autores antiguos como Tito Livio, Platón, Aristóteles, así como los ejemplos de la antigua Roma. Es decir, se basó en una buena cantidad de líderes de la época antigua y de su tiempo para hacer justamente este libro, que es un regalo, por cierto. Este libro, Nicolás Maquiavelo, se lo regaló a Lorenzo de Medici, y se lo regala precisamente porque él era miembro de una familia muy poderosa, la familia Medici, que gobernaba Florencia en el Renacimiento. Al momento de la redacción pues del Príncipe, en el año 1513 aproximadamente, los Medici habían recuperado el control de Florencia tras un periodo de exilio. Nicolás Maquiavelo pues le dedicó el libro a Lorenzo como un intento de congraciarse con la familia y recuperar un puesto político. Maquiavelo había sido destituido y encarcelado cuando los Medicis retomaron el poder, por lo que esta obra también fue un gesto de reconciliación y muestra de experiencia que pues obviamente le validó con el pasar de los tiempos. Incluso Napoleón Bonaparte se dice que llevaba consigo siempre este libro y justamente me imagino rayado así como lo tengo yo para resaltar puntos importantes a medida que sus batallas avanzaban. Bueno, y también importante, Verónica, mencionar que si bien es cierto, el libro está escrito en una época, en un contexto donde de repente las condiciones políticas, sociales eran distintas,
no es necesario tampoco tomarlo literalmente para Sí. aplicarlo en el día de hoy, en la política y en la sociedad que tenemos el día de hoy. Claro que sí, porque las leyes están ahí y pues por supuesto nos pueden pasar factura. Pero definitivamente, aunque un libro duro, porque vamos a mencionarlo, es un libro realmente muy duro, habla de batallas, de cómo sacrificar a nuestros enemigos y todo lo demás, podemos tomarnos esas palabras de manera literal para dejarlos en el camino o dejarlos atrás de una manera más inteligente, como si fuera juego de ajedrez. Ujú, exactamente. Me llama la atención el que él le regala ese libro a esta persona, a esta familia Mediachi. Él era próximo a ser rey. Exacto. O sea, era como la manera de aconsejarlo, ¿no? Por supuesto. En este libro él le aconseja los diferentes tipos de principados. A lo largo de todo el libro se habla de ellos y bueno, ahí habla de el principado hereditario, que en este caso él era el que iba a tener. Ah, ok. Entonces le hace este libro a modo de recomendación porque sabía que seguía él en la línea Correcto. hacia el reinado, ¿no? Exactamente, pero también ahonda en otros tipos de principado. Pero vamos a mencionar ese en concreto, que es el hereditario. Se transmite pues de generación en generación dentro de una misma familia y pues son fáciles de mantener esos tipos de principados, ya que el pueblo está como acostumbrado a la dinastía y suele ser un poco más leal. Nos preguntamos en la actualidad cómo hacen los reinados para mantenerse y es justamente porque es mucho más sencillo para ellos, ¿no? Pero también existen los nuevos, que son obviamente los que van recién empezando, ya sea por conquista, habilidad o fortuna, son más difíciles pues de gobernar, ya que requieren ganarse la Ganarse el pueblo. aceptación. Y en ese caso es un poco, pues obviamente más difícil, porque tienes que empezar de cero. Literalmente todos los presidentes que tenemos en nuestro país obviamente tienen que empezar de cero, literalmente, aunque ya han tenido una trayectoria, ellos tienen que iniciar y más adelante mencionaremos justamente ese tema de los presidentes y cómo las mentiras con ellos tienen que estar literalmente casi presentes. También están los mixtos, que es una combinación obviamente del hereditario junto con el nuevo, y combinan territorios nuevos con otros ya gobernados por el príncipe, implican pues obviamente desafíos adicionales, porque el príncipe debe integrar las nuevas tierras y evitar revueltas. El cuarto principado está en los civiles. El príncipe asciende al poder con el apoyo del pueblo o de la élite. Su estabilidad depende de mantener el apoyo de quienes lo llevaron justamente al poder. Y el último, quizás el más fácil de todo, y pues obviamente nos vamos a sentir identificados con uno en concreto, es el eclesiástico. Sabemos perfectamente que la Iglesia Católica tiene este tipo de principados y derivan de la autoridad de la Iglesia o de instituciones religiosas. Son las más estables, ya que su poder se basa justamente en la fe y la estructura religiosa, lo que reduce amenazas internas. Por eso es que es difícil que escuchemos algún tipo de conflicto y que por el contrario sean una especie de mediadores sin importar la religión. Tienen su código, ¿no? Sí. Tienen su código. Bueno, y haciendo una extrapolación a esto, a los días de hoy, porque lo que pasa es que como nosotros no tenemos reinado, no tenemos príncipe, no tenemos, quizás un poquito ajeno a nuestra realidad, sin embargo vemos en Europa, por ejemplo, que sí existe una familia real, bueno, la reina, ¿cómo se llama la reina? Bueno, Sofía, Leticia. La que murió hace poco. Isabel. La reina Isabel, que duró 95 o 6 años. Sí, duró bastante. Y que empezó su reinado muy joven y que tiene series en Netflix y que tiene cantidad de publicaciones. Creo que es como que yo no soy muy seguidora de esto, de esta dinastía, pero creo que en algún momento hemos visto a la reina Isabel. Y me llama la atención que quizás para nosotros en este lado del mundo vemos eso de reyes como, pero ¿por qué ellos tienen, por qué literalmente tienen esa corona? Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de Europa y a ellos les gusta tener reyes, o sea, eso es parte de su cultura, como decir nosotros acá el carnaval. O sea, hay gente a favor, hay gente en contra, pero en general hay una gran aceptación
porque por tener el rey, literal, con su corona y con todos sus beneficios, aún sabiendo que es el pueblo el que mantiene cada uno de esos lujos y esos palacios y esos beneficios. Exacto. Sin embargo, acá en nuestra realidad lo podemos comparar, pues, quizás como familias poderosas que tengan terrenos, que tengan empresas, que también, no vamos a mencionar nombres de familia, pero aquí en Panamá conocemos pues algunos de esos nombres, de esos apellidos que manejan gran cantidad de parte de la industria, ¿no? Entonces es algo más o menos así, creo que está más cercano a nuestra realidad. La empresa que fue fundada por tal persona y tiene X o Y sucursales, luego bueno, se incluyen los hijos, luego se incluyen los nietos, luego de repente si vienen y ponen un administrador de otro lado, los mismos empleados se quedan como que, pero si este no tiene el apellido, ¿este quién es? Es algo, cuando me hablas de los principados, es a lo que yo puedo como relacionar más cercano a nuestra realidad. Cuando vemos esto en las empresas aquí en Panamá y en nuestra región, donde no manejamos todo este tema de los príncipes, los reyes, que sí es bastante popular todavía en Europa e incluso también me parece que en África es más popular. Exactamente. Para nosotros quizás sea un poquito difícil de consolidar en nuestra mente la idea de un rey, pero como mencionas tú, en esa latitud en concreto, pues sí es bien aceptado y de hecho lo notamos cuando alguno de ellos se casa o fallece algún familiar. Obviamente entra en conflicto con nuestras formas de pensamientos en esta parte del mundo, pero entendamos que es solo cultura. Y bueno, también tienen otras formas de administrarse dentro de ese tipo de principado, como decía Maquiavelo. Para la creación de este libro, te mencionaba al principio, Maquiavelo se inspiró en varias figuras políticas. César Borgia, por ejemplo, que tiene un ejemplo de astucia y determinación, enseña la importancia de la crueldad bien empleada y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Reiteramos como en el principio, hay palabras que no la podemos tomar de manera literal, porque obviamente las leyes en nuestro país y en el mundo entero nos prohíben tomarla tal cual. También se basó en Fernando de Aragón, que es un modelo de cómo utilizar la religión y la propaganda para consolidarse en el poder. Alejandro VI, el Papa Borgia, el maestro en el uso del engaño para obtener beneficios políticos. También en personajes bíblicos se basó este libro porque es bastante completo. En Moisés, un líder que con ayuda divina liberó a su pueblo, demostrando cómo un príncipe puede aprovechar una misión superior para obtener cierta autoridad y nunca se extralimitó. También se basó en el fraile dominico Savonarola, espero haberlo pronunciado correctamente, que perdió su poder al no tener el apoyo militar necesario, enseñando que la religión sin fuerza es insuficiente para gobernar. También Aníbal, reconocido por mantener la disciplina en su ejército mediante el miedo, enseñando la eficacia de ser temido más que amado. Y esa es una frase muy interesante que nos tiene Maquiavelo dentro de este libro, que obviamente lo hemos escuchado una infinidad de veces, literalmente, y él menciona textualmente, se presenta aquí la cuestión de saber si vale más ser temido que amado. El partido más seguro, de momento, es ser temido antes que amado. El príncipe que se hace temer debe obrar de modo que si no se hace amar al mismo tiempo, evite que lo aborrezcan, porque uno puede muy bien ser temido sin ser odioso. Cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos y tiene que gobernar una infinidad de soldados, es necesario que no le inquiete pasar por cruel, porque sin esta reputación no puede mantener un ejército unido ni dispuesto a emprender cosa alguna. Volviendo pues a la cuestión de si ser temido y amado, concluyo que amando los hombres su voluntad propia y temiendo la del príncipe, debe éste, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él y no en lo que dependa de los otros, y hacer solo de modo que evite que lo aborrezcan, como ahora mismo acabo de decir. En conclusión, menciona el por qué
los hombres deberían ser más temidos que amados, porque los hombres son ingratos por naturaleza cuando la necesidad llega. Así lo menciona de manera muy puntual. Nosotros nos vamos a nuestra conciencia, a nuestro corazón, que vale más ser amado. Pero para Nicolás Maquiavelo y para la mayoría de líderes políticos es mejor ser temido que amado, porque cuando llega la necesidad, según sus palabras, todos se olvidan de eso. Son ingratos. El ser humano es ingrato por naturaleza, según sus palabras. Bueno, y la verdad es que extrapolándolo a nuestra realidad, yo trato siempre de ver a mí qué me dice la lectura y lo veo como mamá, ¿no? O sea, sí, mi hijo, qué bueno que tu hijo te ame, pero también te tiene que respetar. Sí, exactamente. Justamente esta mañana tuve esa conversación. Porque me dice te amo, y yo que sí, pero tienes que respetarme, tienes que respetar lo que mamá dice. Entonces, extrapolándolo pues a nuestra realidad, quizás va por ahí más cercano a lo que nosotros vivimos, o bueno, también las personas que lideran equipos. Quizás la palabra temor es muy fuerte para estos días, quizás en la traducción. Recordemos que fue escrito hace muchísimos años. En el Renacimiento. La palabra temor quizás no, yo la cambiaría por respeto, ¿no? O sea, correcto. Hay que respetar a la autoridad y serle fiel también. Por supuesto. Y ahora que mencionas eso, permítame buscar una parte del libro que habla justamente acerca de este tema del respeto. Lo tengo justamente aquí en mi teléfono. Vamos a buscarlo rápidamente. Ya le digo que Verónica tiene todo exactamente, que espérate, eso fue en la página tal. Y eso me encanta porque ustedes no saben la cantidad de veces que yo estoy teniendo una conversación y yo digo, yo no me acuerdo en qué libro, pero yo leí esto y esto. Y yo digo, qué bonito sería saber, oye, en tal libro de tal autor, hasta en tal página, menciona esto que tiene que ver con lo que tú estás hablando. Justamente. Y bueno, a pesar de que el libro textualmente menciona la palabra temor, vamos a mencionarle respeto. Escuchen esto, que se adapta muy bien a nuestros días, a la realidad que sea. Si el príncipe tiene de enemigo al pueblo, jamás puede estar en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Reiteramos esta frase. Si el príncipe tiene de enemigo al pueblo, jamás puede estar en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Así que, a pesar de que en nuestra cabeza podamos utilizar la palabra fuerza, temido, etcétera, siempre es importante tener la validación del pueblo, porque ellos se basan o tienen o son mayoría en comparación a nosotros. Lo vimos hace aproximadamente 2 años, en donde el presidente X, sin mencionar nombre, está utilizando parte de su fuerza, de su dominio, de su autoridad, pero el pueblo se alzó en nuestro país para decir, alto, que aquí mandamos nosotros y esto es lo que queremos que se haga. Si bien ganaste por X porcentaje, eso no significa que es la mayoría del país. Ganaste por mayoría de votos, pero no por mayoría del país. Que eso es importante que todos los presidentes se lo graben en su cabeza. No ganan nunca por mayoría. Si en nuestro país existiera, como por ejemplo existe en los Estados Unidos, que solamente se van 2 candidatos a la final, la cosa fuera completamente diferente. Pero entendamos que en nuestro país ese tipo de democracia aún no ha llegado. Entonces, siempre es importante resaltarle esto a todos los líderes, presidentes, diputados y demás. Cuando nosotros queramos extralimitarnos en nuestras funciones, en nuestra fuerza y todo lo demás, jamás olvidemos que hay un pueblo que es mayoría frente a nosotros. Exactamente. Y bueno, incluso si hubieran ganado por la mayoría de la población, tampoco es derecho de ser intransigente en contra de la posición del pueblo. Creo que comentábamos fuera de micrófono esto, si bien es cierto nuestra expertise de ninguna de las dos es la política, vivimos en un país donde hay temas y uno tampoco puede pasarse pues mirando las flores, ¿no? Claro. Hay realidades y conversábamos de este tema de que pues el gobernante, si bien es cierto el pueblo le debe un respeto, es como si tú ves a un policía, o si tú ves a un tipo de oficial, es una autoridad, así sea que esté en lo más bajo de la cadena alimenticia, creo que es cabo el último puesto, o sea, es una autoridad
porque tienen uniforme. Y a pesar de que llevan el eslogan, los policías, Dios y patria, no nos olvidemos de los principios de Dios, pero siempre protegiendo nuestra patria. Importante también mencionarlo, ¿no? Pero entonces es como recíproco. Nosotros, en este caso como pueblo, le debemos autoridad. Yo cuando me estoy en el auto, hay un retén o algo por el estilo, yo siempre saludo con mucho respeto al oficial, o sea, porque me meto en un tema si le digo teniente y es capitán o algo por el estilo, porque no me sé los rangos, o sea, yo siempre digo oficial, pero oficiando obviamente ese respeto a que él es una autoridad. Correcto. Sin embargo, del mismo modo, también la autoridad no puede olvidar el respeto a quienes está sirviendo, porque esa es una palabra importante. Sí. Él está ahí en una posición de servicio. En el caso del libro, en ese tiempo antiguo, sí decimos, ay, bueno, el príncipe y qué sé yo, y todos los lujos, pero la responsabilidad que tenía ese príncipe de proteger ese principado, que no viniera otro más fuerte y los adoctrinara, era fuerte. Y justamente eso está dentro del libro, pero de eso hablamos más adelante, porque también explora este libro qué estrategia debe seguir dependiendo del principado. El principado de Maquiavelo se refiere, como indicamos, a los reyes, a los presidentes o a cualquier forma de gobierno. Nos preguntamos por qué fulano y de repente mengano siempre se quiere consolidar en el poder. Y es que él menciona textualmente, el deseo de adquirir es, en verdad, una cosa corriente y natural. Creo que todos por naturaleza, independientemente de la posición política, de repente el sector económico, todos buscamos algún tipo de posición en nuestra sociedad, ya sea escalar en nuestro trabajo, escalar en nuestra familia, Exacto. escalar socialmente, es una cosa muy natural. Además, cómo consolidarse en el poder y evitar el vituperio. Recordemos, esta es una palabra que yo me enamoré de este libro. El vituperio. El vituperio. Yo creo que No quizás conozco. muchas personas saben el significado de la palabra vituperio, pero textualmente, vituperio es como una vergüenza pública. Es decir, que cuando ridiculizamos. Palabra del día de hoy. Exacto, vituperio. Cuando ridiculizamos a alguien frente a otras personas. Entonces, Acá le llamamos una cosa así como pena ajena, pena ajena. que dicen que no existe, que es real, que es tuya o... Pero bueno, pena ajena es el término popular. Exacto, en el Renacimiento las palabras eran más profundas, filosóficas y todo lo demás. Como mencionábamos antes, cómo consolidarse y evitar el vituperio. Y que al primer intento se responda con mayor certeza, porque cuando se ridiculiza a alguien frente a países, vamos a mencionarlo de manera muy textual. Recientemente estamos con este tema del Canal de Panamá y el presidente de los Estados Unidos, que dice palabras muy fuertes hacia nuestro mandatario y nuestro mandatario incluso hacia su propio pueblo. O sea, aquí nadie se salva. Menciona Maquiavelo, hay que notar que los hombres quieren ser agasajados o reprimidos y que se vengan de ofensas cuando son ligeras, mientras que no pueden hacerlo cuando son graves. Así pues, la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que le inhabilite para temer su venganza. Y con esto nos vamos a la presidenta de México, que ahorita se me escapa el nombre, Claudia, el apellido es un poco complejo de pronunciar. Bueno, la presidenta de México, que ella con su total tranquilidad manejó una situación. Exactamente, manejó una situación en la que el presidente de los Estados Unidos estaba bastante dictatorial con todos los países, pero ella con su calma y con su tranquilidad logró que ella no fuera parte de los aranceles. Mostró una destreza, ese comunicado que ella envió donde pues compara, o más bien, sí, pues compara los inmigrantes o todas las personas que vivimos de México para acá con consumidores, porque ahí le estás dando donde le duele, por decirlo de alguna manera. Entonces esa destreza, y aquí rescato yo, Verónica, que se nota la capacidad
de lectura, la capacidad de leer entre líneas y asimismo de expresarse. Se nota la preparación de la Presidenta de México que nos dio, pues, y lo conductó al presidente con mucho respeto también, sí. Pero de qué manera, sin gritar, sin ser soez, sin sonar las mesas, sin nada, ella, esto es lo que está pasando. Y ya el señor se quedó como más tranquilito, ¿no? A eso le llamamos diplomacia. La belleza de la diplomacia. Sí, pensamos que todo en esta vida se debe resolver a los gritos. Hemos visto nosotros aquí mandatarios que sacan el machete. Y, correcto. Bueno, a mí no me tocó. Bueno, yo creo que sí lo llegué a ver. Pero en video. He visto flashback, recuerdos, ¿no? Pero sí, tú sabes lo que es que una persona te esté dando un discurso y te saca un machete. Correcto. O sea, amedrentar a los que están ahí. Y bueno, vemos al público decir... ¿Qué más te queda? Pues de repente, ok, esto o la horca, ¿no? Y no nos olvidemos, sin importar la época, que los líderes son influencer, como le dicen en las redes sociales, y lo que ellos digan con su boca, con su gesto y sus acciones, tienen una repercusión sobre su pueblo. Si yo veo que mi líder es violento, ¿cómo creo que va a actuar mi pueblo? De la misma manera. Entonces, por eso se inventó esa palabra tan maravillosa, como es el tema de la diplomacia, para que nosotros con palabras inteligentes podamos mediar la situación. Y ella, me encantó cuando mencionó el tema de la llamada, ella le dijo, presidente, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a lograr un consenso si usted me mete un arancel? Así, con su tranquilidad. Estoy tratando de imitarla. Ay, qué bella, me encanta. Sí. Qué bueno que estemos bien representadas las mujeres en esta política mundial, pues con esta presidenta, nuestro respeto. Mira que justamente hablando por ahí, tratando, o sea, no podemos evitar, como digo yo, y más leyendo este tipo de libros, no hacer comparaciones con nuestra realidad. Y escuchaba yo esta mañana justamente lo que tú estás hablando, el tono, ¿no? Y comparaban el tono con el que el presidente de Panamá, el presidente Mulino, se refiere a los periodistas los jueves en la mañana, como se refiere el tema del seguro social con los 5 gatos, el tonito, ¿no? Como decimos aquí en Panamá, el tonito. Y el tonito que tiene ahora muy distinto hacia la situación que está pasando con Nicaragua. O sea, porque el presidente de Nicaragua levantó su tono y entonces acá el presidente pues no habló de la misma manera, no habló con el mismo tono. Ahora, quiero pensar que está haciendo su diplomacia para lograr solucionar este tema del expresidente. Y bueno, sin ahondar en el tema político porque no es lo que atañe en este programa, definitivamente este tipo de literatura te da un panorama más amplio para tú poder tener un criterio en estas situaciones. Correcto. Y también nos habla acerca del pueblo, ya que lo estábamos mencionando. Todas las formas de gobiernos necesitan obviamente de un pueblo y depende de nosotros, por conveniencia o convicción, encontrar el que más adecue a nuestros intereses. Y señala algo muy interesante. El natural sentir de los pueblos. Todo esto lo estoy citando de este libro, así que ya saben dónde lo pueden encontrar, en la librería El Lector. El natural sentir de los pueblos, continuó, es variable. Se podrá hacerles creer fácilmente una cosa, pero habrá dificultad para hacerles persistir en esa creencia. En consecuencia, es menester componerse de modo que, cuando haya cesado de creer, sea posible forzarlos a creer aún más. Aquí habla de la mentira. Lo mencionábamos al principio y en este punto estamos abordando ese tema. Para muchos líderes es importante hacernos creer su verdad, para no decir mentira. La palabra es muy fuerte. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que aprender a ser muy inteligentes. Yo voy a mencionar siempre el ajedrez, porque el ajedrez es un juego que, aunque antiguo, siempre nos enseña a ser muy mesurados en nuestros movimientos, a estudiar cada situación. Entonces, como pueblo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Investigar, porque cuando nos llega esa información de que dijo el presidente, que me dijeron que esto y que aquello, y las redes sociales como que no ayudan mucho, lo mejor que nosotros podemos hacer como ciudadanos es investigar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un arma muy poderosa que hoy en día, con la venia del Internet, podemos lograr tener mucha más inmediatez. Si yo no tengo el teléfono, lo tiene mi amigo, lo tiene mi primo, pero investiguemos.
Entonces, busquemos más fuentes que están hablando acerca de lo que está pasando en ese momento para evitar entrar en conflicto y así comparar si realmente X o Y mandatario está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Nos remontamos nuevamente a nivel político con lo que está pasando en Estados Unidos y con lo que está pasando en Panamá con relación al canal de Panamá. El presidente de Panamá decía una cosa, el presidente de los Estados Unidos decía otra cosa. Entonces, en un principio nosotros no le creíamos, remontándonos a ese momento, no en la actualidad, no le estábamos creyendo al presidente de Panamá, pero estábamos escuchando que lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos con relación a los chinos y todo lo demás no era verdad. Que entonces es bastante particular esa manera. Exacto, para ciertos líderes es importante, recalcamos, que le crea a su pueblo, le importa poco lo que piense después de sus fronteras. Entonces, en nuestra nación siempre es importante hacer esa comparativa entre lo que están diciendo en otros lugares versus lo que nos está diciendo el presidente, y así en cualquier momento de la vida. Porque de eso depende la estabilidad y tranquilidad de nuestro pueblo. No decir la verdad para los líderes trae como consecuencia cierres de calles, porque el pueblo necesita constantemente estar informado acerca de sus movimientos. Y donde ellos detecten la mentira, ustedes se van a ver perjudicados y por consecuencia todos nosotros. Y bueno, y yo tendría que ahondar ahí, Verónica, en el tema de la confianza, porque la confianza, una vez que se pierda, es muy difícil recuperarla, y lo hemos visto también con otros líderes, incluso pues a nivel pues, local, más cercano, ¿no? Que primero dice una cosa, después dice otra, entonces ya, bueno, es que ya cuando él sale hablando, ya a mí me parece que lo que está diciendo no es realmente lo correcto. Exacto. Y de ahí, de esto que acabamos de escuchar, vamos a nuevamente reiterar una frase que dijimos casi al principio. Hay que tener mucho cuidado de las palabras que se usen, porque el pueblo no es tonto. Eso es importante que ellos lo tengan en mente. Si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, jamás puede estar en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres. Pero no termina ahí. Y continúa con otra frase que a mí me parece tan maravillosa. Lo peor que el príncipe debe temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Y cierra. Me limito a concluir que es necesario que el príncipe tenga el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá en la adversidad. Bueno, y volvemos a hacer esa comparación con nuestro país, que fue lo que pasó pues con el dictador Noriega, pues Correcto. Él lo entregó su propio ejército, sus propios militares, que eran las personas de confianza de él. Pues llegó el momento en que ya no era sostenible la situación ni siquiera para ellos, y entregaron pues en su momento a los Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy interesante todo lo que dice para aplicarlo incluso a nuestra vida diaria. Importante, Verónica, resaltar el tema que, como mencionaste, Verónica tenía sus dudas de hablar de este libro porque dice es muy fuerte, y yo le dije, no, pero es que no tenemos que hablar literalmente de cómo mataron a aquella persona. No lo tenemos, o sea, esa es la magia de la literatura, que tú puedes utilizar las metáforas para adaptarlo a tu realidad, a tus tiempos. Totalmente. Y si pensamos que no toca el tema empresarial, se equivocan. Porque si usted es un empresario, está empezando o todo lo que usted guste, en el enfoque empresarial también da buenos argumentos el príncipe, o en este caso Maquiavelo. Los hombres siempre miran con tibieza las empresas que les prestan dificultades, ya que hasta en el punto incluso, el pueblo es importante enfatizarlo, nunca puede esperarse un triunfo fácil atacando a un príncipe que tiene bien fortificada su ciudad y no es aborrecido por su pueblo. Hasta aquí lo toca. O sea, es un libro que a lo largo de todo él destaca la importancia de cuidar muchísimo
lo que piensa tu pueblo, de tener ese amor. Y a la final yo lo traduzco en confianza, ¿no? Sí. Hay que tener confianza en el líder. Verónica, vamos a recordar los teléfonos para que las personas puedan reportar su sintonía. El 7750440, el teléfono de cabina, 7750440 y el 6563 1437. Sí. 6563-1437 para que también nos contacten por medio del WhatsApp. Al final del programa vamos a estar sorteando un certificado de regalo gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, donde Verónica fue a conseguir este especial libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Pasamos entonces a comerciales y cuando regresamos seguimos hablando con Verónica Sánchez, esta vez nuestra invitada del día de hoy. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez, hoy es viernes de promoción de lectura y nuestra invitada es mi compañera de controles Verónica Sánchez, que también es una asidua lectora que siempre participa y disfruta todos estos viernes de promoción de lectura gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, que sortean un certificado de regalo entre todos los que reporten sintonía al 7750440, 7750440 o por medio del WhatsApp al 6563-1437, y ya me lo aprendí. Sí, ya lo noté. 6563-1437, usted reporte su sintonía para poder hacerse acreedor a un certificado gracias a los amigos de El Lector. Y qué bueno sería que después de que usted compre su libro con este certificado, después venga acá al programa a comentarnos ese libro, porque lo que queremos es motivar ese hábito de la lectura, que cada vez haya más gente hablando de literatura, que es un mejor tema que otros que están por ahí pues en la palestra, que no aportan mucho. Definitivamente. Así es. Bueno, Verónica hoy nos está hablando sobre este libro, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Vero. Sí, y si pensábamos que la primera parte fue un tanto densa, en esta segunda parte que tenemos aquí en Radio Chiriquí 103.3 y el programa Entre Poesías y Poetas, lo es un poquito más. Aquí nos habla sobre las leyes y la fuerza. El primero, cito, conviene a los hombres, el segundo a los animales. Reiteramos, estamos hablando sobre las leyes y la fuerza, y me gustaría que en este momento mostraras justamente... Ay, que también tiene dibujitos. Claro. Bueno, unos dibujitos que no son para niños, pero... No, y ahí mira, destaca al león y a la zorra. Y nosotros vamos a hablar y profundizar un poquito de ellos, porque en ellos vamos a encontrar las leyes y la fuerza. Reiteramos la cita, el primero conviene a los hombres, el segundo a los animales, pero como el primero a menudo no basta, es preciso asumir el segundo, la fuerza. Le es indispensable a un príncipe hacer un buen uso de uno y el otro enteramente juntos. Para animar un poco esta idea, Maquiavelo usa los lazos de la zorra, que son su astucia, la capacidad de persuadir, pero sin el poder, la fuerza y la valentía del león para ahuyentar a los lobos, nada serviría. Cito textualmente de lo que rescatamos de esta parte: un príncipe debe imitar a la zorra y al león juntos. El ejemplo del león no basta, porque este animal no se preserva de los lazos, y la zorra tampoco es suficiente porque no puede librarse de los lobos. Es necesario, pues, ser zorra para conocer los lazos y ser león para espantar a los lobos, de modo que los que toman por modelo al león no comprenden sus intereses. Pero quien inteligentemente pues sabe utilizar la astucia de la zorra tiene un mejor acierto. Los hombres son tan simples y se sujetan en tanto grado a la necesidad que el que engaña con arte halla siempre gente que se deja engañar. Aquí recalca nuevamente el tema de la mentira, por eso les menciono a ustedes que como sociedad, como pueblo, tenemos que ser muy inteligentes con nuestras emociones, ser emocionalmente inteligentes, le llaman los psicólogos, para mediar en nuestra cabeza todo lo que con furia nos hace exaltarnos y decir cosas que no debemos. Sí, claro, y mantener siempre pues
como que esa serenidad al hablar, buscando resolver más que causar conflictos. Sí. Me llama la atención de este dibujo, de esta ilustración, Verónica, las máscaras. Sí. ¿Las máscaras tienen algún significado? Bueno, vamos a volver a mostrarlo por acá. Es como una caricatura, podríamos decir. En esta parte te revelo un poco esta idea, porque justamente es una máscara. Él señala lo siguiente: no es necesario que un príncipe posea todas estas virtudes que estamos mencionando, pero conviene aparentar poseerlas. Y acá yo en otra cita que tengo en mi teléfono, mira si es un libro que me habrá encantado. O sea, por lo menos... Sí. Cada uno ve lo que parece ser, pero pocos comprenden lo que realmente eres. Uh-huh. Y esa es una de las citas. Vamos a ver si lo ponemos por aquí. Bueno, ahí se rescata más o menos. Ajá, ahí está. Que es importante que aunque nosotros en el fondo pues seamos X o Y personas, que sea tras bastidores, porque para el pueblo es importante tener una imagen con la que ellos se sientan identificados. Uh-huh. Y en este caso vale la pena equilibrarlos para que nuestras sociedades se sientan pues obviamente bien respaldadas. Y en ese punto recuerdo a líderes que hemos tenido que dicen, no, lo que pasa es que yo soy genuino, lo que pasa es que yo soy auténtico y así como yo soy en mi casa, soy acá, pero entonces van mal vestidos a la asamblea y se expresan de manera soez públicamente. Entonces, no, señor, hay que ubicarse en tiempo y espacio. Sí. Eso es importante, porque no importa a lo que usted se dedique ni la edad que usted tiene, cuando usted va a la iglesia o va a un tipo de evento religioso, usted no va a ir vestido en pantaloneta y zapatilla. De la misma manera no se va a meter al campo de fútbol vestido en saco y corbata. Entonces, eso de ser genuino y ser auténtico es una cosa y no ubicarse en tiempo y espacio es otra. Y creo que me recuerda eso la cita que acabas de mencionar. Exactamente. Aquí pedimos una disculpa a los amigos que sale en YouTube, sale un poquito desenfocada la cámara, pero bueno, la idea la seguimos transmitiendo a través de la 103.3. Sí, como menciona Maquiavelo, puedes parecer manso, fiel, bueno, religioso, leal y aún serlo, pero es menester mantener tu alma tan de acuerdo con tu espíritu. Es lo que reiterabas hace un momento, que siempre es importante como generar una especie de balanza en nuestra vida. Por eso es que el que va a ser un político de verdad que tiene que serlo en todos los sentidos. No poner una persona que porque veamos en su apariencia, él se ve muy sencillo, muy humilde y todo lo demás, pero por dentro no sabemos. No, y además que no tiene nada que ver con las habilidades que tenga para liderar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ser humilde y ser sencillo no es un requisito que te da la habilidad de liderar o de ocupar una de estas posiciones, y eso a veces también se confunde mucho. No, lo que pasa es que él es del pueblo, él es de abajo, sí, pero a ver, ¿qué estudió? ¿Qué leyó? ¿En qué se preparó? ¿Qué proyecto ya realizó? Esas son las cosas que también hay que evaluar. Exactamente, siempre es importante eso. Y bueno, Nicolás Maquiavelo también aborda la importancia de la percepción pública en el mantenimiento del poder. Maquiavelo sostiene que un príncipe debe evitar a toda costa ser despreciado o aborrecido por su pueblo, como mencionábamos al principio, ya lo digo, a lo largo de todo el libro él recalca puntos importantes, ya que el odio y el desprecio son las principales causas de la caída de un gobernante. Para evitar el desprecio, el príncipe debe proyectar fortaleza, seriedad y competencia, evitando conductas frívolas, indignas, que lo hagan parecer débil o incapaz. Para evitar el odio, debe abstenerse de apropiarse de las propiedades de sus gobernados y de las mujeres de los demás. Esto lo hemos visto, ¿cierto? Que muchos líderes se expropian, disculpen, por completo a tribus, a personas y todo lo demás. ¿Y qué es lo que logra con el tiempo? No ser aceptado. El desprecio. Y lo vemos mucho ahora con los migrantes, Verónica. Sí. Escuchamos pues de temas de que no, yo me vine y yo sé que yo no puedo regresar porque ya cuando regrese pues ya yo no tengo nada. Porque el gobierno o X, o la pandilla también pasa, se apropió de lo que era mi casa. Yo ya no puedo regresar ahí. Y es algo muy actual. Totalmente. Así que sí, es un libro realmente muy profundo en el que
nosotros vamos a encontrar pues todo una especie de mandamientos de cómo tenemos que liderar parte de nuestra sociedad, cómo tenemos que conducirnos incluso como seres humanos. Y aquí él destaca algo que considero pues obviamente muy importante: los príncipes son grandes cuando superan las dificultades. Excelente. Excelente. Los niños se separan de los hombres. Exactamente. La mejor fortaleza que puede haber es no ser aborrecido al pueblo, le reiteramos, como lo ha hecho Maquiavelo desde el principio. Y es un libro que pues a lo largo de todo él vemos que el respeto siempre es importante para con nosotros, con nuestros allegados, para con la sociedad y con todo lo demás. Verónica, te quiero hacer una pregunta, ya que leíste todo y anotaste todo también. ¿Para qué edades tú recomiendas que, o sea, ya la persona es apta para poder entender este libro sin que le cause pues algún tipo de miedo, de temor? Bueno, yo considero que dependiendo de la madurez emocional, porque a veces podemos tener 30 e incluso no tener eso, pero desde que tenemos o ya emocionalmente hemos separado lo bueno de lo malo, independientemente de la edad, pero yo sugeriría que arriba de los 18 años, que es cuando nuestra vida se va formando académicamente y es cuando ya nuestras ideas están un poquito más consolidadas, aunque obviamente vemos chicos de 16, 17 años con un liderazgo impresionante, pero sí, yo diría que desde esa edad aproximadamente hasta los 100. Y en caso de que sea antes, pues obviamente como las películas, que sea supervisado por un adulto que pueda explicar y poner en contexto en nuestra realidad, porque como bien inició Verónica diciendo, es un libro que tiene términos y cuestiones bastante fuertes que no se aplican hoy en día a nuestra sociedad. Sin embargo, que cuando se escribió el libro, pues era lo que se practicaba. Correcto. Entonces, importante, esto es como las películas, la denominación para mayores de 12 años, para mayores de 18, para así sucesivamente. Funciona con los libros también. En su momento, cuando el cine no era tan popular, había se vetaban los libros para los menores y todo lo demás. Y bueno, cada quien también conoce a sus muchachos, a sus hijos, a sus adolescentes, y saber si tiene también pues el grado de madurez de ya poder tener un libro como este, ¿no? Por supuesto. Y yo sé que para muchos líderes es difícil aceptar a veces las críticas, pero incluso él destaca esa parte como muy crucial. Y yo voy a citar textualmente, porque se va a entender igual como yo lo estoy mencionando en este momento: no hay otro medio de preservarte del peligro que hacer comprender a los sujetos que te rodean que no te ofenden cuando te dicen la verdad. A veces tememos decirles esa verdad al presidente, al diputado, etcétera, lo que consideramos correcto. Pero cuando se es un buen líder, se es un buen príncipe, presidente o todos sus derivados, nosotros tenemos que tener la astucia de separar una cosa de la otra y saber en qué estoy fallando, autoanalizarme y decir, creo que tiene toda la razón y podemos mejorarlo de esta manera. Mira que yo recuerdo, yo tuve una jefa que nos decía: si yo me equivoco, háganme el favor de no replicar mi error. Háganmelo saber, porque soy humana, pues no tengo la verdad en mis manos. Ahora, obviamente también uno, en ese caso, como subordinado, como pueblo, con mucho respeto, tiene que hacer ver, bueno, me parece que debemos revisar esto, como bien mencioné antes, teniendo ese respeto a la autoridad, manifestándose con mucho respeto. Bueno, aquí hay palabras claves: el respeto, la confianza, las mentiras. Las mentiras y sobre todo los placeres. En una parte muy crucial se ve reflejado, y eso creo que nos pasó hasta el año pasado con un presidente de otra latitud, que no voy a mencionar el nombre, que vino a esta zona del país a hacer de sus quehaceres, que justamente la esposa se llama como yo, sin ahondar aún más. Mencionamos, para finalizar, parte de las citas que tiene Maquiavelo dentro de su libro El Príncipe: príncipes que se ocupan más de los placeres de la vida que de las cosas militares perdieron sus estados. Así que es un libro, como mencionas, que nos habla sobre la mentira, sobre el respeto, sobre el amor, sobre la verdad, sobre los placeres de la vida y cómo
equilibrar todo eso y utilizarlo inteligentemente como si fuéramos un zorro y un león en una misma persona. Por eso es que la portada de este libro es un león. Si lo notamos, me gustaría que lo mostraras ahí de manera más cerquitita. El dorado es el reflejo justamente a todo lo que es jerarquía en un país, ya sea reinado y todo lo demás, lo asociamos mucho con la realeza. Por eso es que generalmente los leones representan justamente a esa figura de poder. Claro, es el rey de la selva, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Entonces, de este libro hagamos una especie de nuestra Biblia personal con relación a la política, porque Maquiavelo justamente en él resalta lo bueno, lo malo y lo feo que debe hacer un príncipe para preservarse en una sociedad sin que pues pierda el respeto de todas las personas que le rodean. Exactamente, y mira cómo brilla. ¿Ves? Sí, es precioso. Reiteramos, lo pueden encontrar en la librería El Lector. Bueno, Verónica, y cuéntanos a ver cuántas personas han reportado su sintonía. Yo voy a hacer la que dice el número hoy. Sí, exactamente, déjame para que sea ver. Transparente. Sí, totalmente. A ver, ¿me reiteras un número de el 1 al, vamos a ver, al 15? A ver. Wow, vamos a ver el número, vamos a ver, el 12. Ok, nada más voy a necesitar que me mande por acá el número de cédula. 2, 3, 4, ¿cuánto me dice? 12. Ok, nada más, sí, en efecto, necesito que me mande por acá el número de cédula y reiteramos, este certificado lo puede retirar a partir del día lunes con su número de cédula y todo lo demás. Es José Betancourt, la persona que se lleva en esta oportunidad el certificado. Así que por acá espero que me escriba para que pues se pueda llevar este certificado el próximo, reiteramos, lunes, en la librería El Lector que queda en el Federal Mall. Bueno, José, gracias por su sintonía y gracias a todas las personas que reportaron su sintonía. Los esperamos por acá, que nos escriban, que nos digan, oye, yo quiero ir a comentar un libro que leí, que me parece interesante, que la audiencia lo conozca y no tiene que ser, no hay una manifestación específica, puede ser novela, puede ser poesía, cuento, libros históricos, libros contemporáneos, libros infantiles, el que sea, porque lo importante es promover el hábito de la lectura. Por supuesto, yo espero que ustedes, después que terminan de escuchar este programa, vayan y adquieran una copia de este ejemplar, que de verdad vale totalmente la pena, y si uno lo ve de lejos tiene hasta la forma de un corazón, no sé si lo ves allí. Sí. Que nos hace ver que a pesar de todo, de nuestro reinado, la fuerza y todo lo demás, el amor siempre tiene que estar justo con nosotros. Maquiavelo lo menciona, hasta Dios tiene que estar presente en este tipo de liderazgos. Bueno, principalmente yo diría, ¿no? Sí. Porque es el que nos da la fuerza. Verónica, muchísimas gracias por participar. Espero que no sea la primera ni la última. Bueno, la primera sí, pero espero que no sea la última vez. Gracias pues por todos estos consejos que nos has dado y por la manera apasionada, miren por acá, no se ve, todo lo que ha ella subrayado y escrito. Gracias por contagiarnos a mí personalmente con esta manera de tomar notas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, gracias a ti, Priscila, y a toda la amable audiencia. Antes de casi cerrar, por supuesto yo le doy las gracias a una persona muy especial que me regaló este libro, que me dijo, tú tienes que leerte este libro porque de verdad que te va a fascinar. De hecho, ahí dentro, de manera muy personal, me lo dedicó exactamente. Así que gracias al ingeniero Luis Enrique Araúz, un abrazo muy cordial para ti y gracias por este libro que valoré desde la página 1. Bueno, regalemos libros, sí. ¿Verdad que sí? Regalemos libros porque estamos regalando la oportunidad de vivir otras vidas, de vivir otras experiencias, de ser más tolerante con nuestro entorno y como siempre decimos aquí, el arte, la cultura y la literatura nos hacen mejores personas construyen mejores sociedades y hacia allá es hacia donde todos queremos ir. Muchísimas gracias por estar en sintonía, mi nombre es Priscila Gómez, esto es Entre Poesías y Poetas, yo me despido y los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3.